Bueno, muy buenos días, feliz domingo y feliz día a todas las madres. Un cariño muy especial para cada una de ellas y que puedan disfrutar de este día. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una parte de la historia del pueblo de Israel que encontramos en el libro de Números, capítulo 13 y 14. Si quieren buscarlo, si quieren después releerlo completo para ver cómo fueron dadas las circunstancias, pero bueno, quiero que saquemos algo que nos pueda servir para nosotros de esta situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido liberado por Dios de la ciudad de Egipto de una manera maravillosa, ¿no? Cuando abrió el mar para que puedan pasar y los egipcios no podían seguirlos, después los cerró, y cómo durante todo ese tiempo en el desierto Dios hizo grandes milagros para poder estar supliendo a los israelitas, a su pueblo. Bueno, y el maná de cada día, ¿no?, que le mandaba, un montón de cosas que demostraban al pueblo que Dios estaba cuidando de ellos, ¿no? Y en este capítulo 13 de Números nos encontramos en que ellos ya estaban por dejar el desierto y Dios les iba a dar esa tierra prometida. Él estaba preparando una tierra la cual ellos iban a vivir, iban a rehacer sus vidas y iba a ser un lugar maravilloso, un lugar donde realmente había abundancia de recursos, ¿no?, en todas esas tierras. Y justamente en el capítulo 13 Dios habla con Moisés y le dice en el capítulo 13, en el versículo 1, dice: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu envía un líder que la represente. Y así Moisés eligió a 12 personas, uno de cada tribu, y las envió a explorar esas tierras. En el versículo 18 dice que Moisés le dijo: exploren el país y fíjense en cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, si son muchos o pocos, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tienen árboles o no. Traigan frutos de ese país para que podamos ver cómo son esas tierras. Y estos 12 personas fueron y estuvieron 40 días explorando, analizando, espiando cómo eran esas tierras que Dios le prometía que le iba a dar. Y después de esos 40 días encontramos de que regresan y dan un informe de cómo, de lo que habían visto. En el versículo 25 del capítulo 13 de Números, dice: al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y le presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de la tierra. Y dice en el 27, este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona de la costa y la ribera del río Jordán. En ese momento interrumpe Caleb, que era uno de los 12, y hace callar al pueblo
ante Moisés y dice: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Esa es la mirada positiva de Caleb. Pero los que habían ido con él respondieron: no, para nada, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos eran enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Este es el informe que habían dado estas 12 personas. De esas 12 personas que habían visto lo mismo, ¿no? Habían visto las mismas cosas grandiosas que había, la tierra y los recursos que eran maravillosos, lo habían visto las 12 personas. Pero entre las 12 personas había 2 personas que habían tenido una mirada diferente al resto. Caleb y Josué eran los que tenían otra percepción de lo que habían visto, otra perspectiva de esa mirada. Los 10 que habían primero dado el informe, esas 10 personas veían de que era imposible, que no había ninguna posibilidad de poder tomar esas tierras, porque los habitantes eran personas muy poderosas y que sus ciudades estaban fortificadas y que era imposible que pudieran entrar. Sin embargo, Caleb y Josué, a pesar de haber visto lo mismo, ellos sabían que Dios le había prometido que iban a tomar esas tierras. Y ellos sabían lo que Dios había hecho con su pueblo en todo ese tiempo, y del poder de Dios, y lo que podían hacer con Dios. Dice: nosotros somos más poderosos con Dios que ellos, con todos los recursos que pueden llegar a tener. Estas 2 miradas me hicieron pensar en que muchas veces nosotros tenemos esas 2 miradas. A veces esa mirada negativa y otras veces esa mirada más positiva. Y muchas veces llegan diferentes problemas, diferentes cosas que tenemos que enfrentar. Y frente a lo que tenemos que quizá avanzar, nos encontramos con un problema muy grande. Algo que realmente nosotros no tenemos la fuerza para combatir, para poder llevar adelante o poder pasar esa prueba que tenemos que pasar. Cuando nosotros hacemos como estas 10 primeras personas que fueron y queremos razonar humanamente, queremos usar nuestra lógica, queremos suponer lo que nosotros vemos y sacar nuestras propias conclusiones, nos achicamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que nosotros no tenemos la fuerza para poder vencer en esa situación. Pero cuando nuestra mirada es como la de Caleb y como la de Josué, que ven más allá de lo que somos nosotros, de lo que nosotros tenemos, de nuestra fuerza, y llevamos nuestra imaginación mucho más allá, a lo que Dios puede hacer con lo que nosotros somos, lo que Dios puede fortalecernos para poder llegar a pasar ese paso que tenemos que llevar adelante. Ese creer en ese Dios maravilloso que tenemos y que es real, hace la diferencia. Parece mentira que el pueblo de Israel, después de haber pasado tantas maravillas de parte de Dios, como Dios hizo grandes milagros, cosas increíbles, como abrir un mar para que ellos pudieran pasar en seco y tener 2 columnas, 2 murallas de agua
que estaban totalmente inmóviles para que ellos pudieran pasar, cómo, viendo esas cosas, no podían creer que Él podía llevar adelante todas sus promesas y todo lo que Él quería darles. A veces nos pasa que cuando llegan los problemas queremos enfrentarlo de una manera individual. Y muchas veces tenemos por un lado el problema y por otro lado nosotros. Y problema y nosotros. Pero dejamos fuera de la ecuación a Dios. Y cuando dejamos afuera la ecuación, nosotros nos debilitamos. Porque nosotros quizás no tenemos ese poder para poder vencer el problema que tenemos. Muchas veces vienen las dificultades a nuestra vida y muchas veces tenemos grandes desafíos que si nos fijamos y queremos razonarlo, no tenemos la fuerza para llevarla adelante. Muchas cosas que enfrentamos son realmente más grandes que nosotros y que nuestras fuerzas, pero si la enfrentamos solos. Si Dios va a nuestro lado, la mirada es diferente y también los resultados son diferentes. Me acuerdo la historia cuando Jesús estaba con la multitud y de repente viene ese hombre que era un hombre muy importante, que tenía dinero, pero su hija se estaba muriendo y ya no tenía posibilidades de que su hija pudiera salvarse. Entonces este hombre va a buscar a Jesús. Él veía de que el único que podía llegar a salvarla era Jesús. Entonces se acerca y lo busca a Jesús para que pueda acompañarlo, para que salvara a su hija, para que no se muriera. Y cuando él está llegando a encontrarse con Jesús, le avisan: tu hija murió, no molestes ya más al maestro. Y es allí donde Jesús se acerca y dice: no te preocupes, yo te voy a acompañar. Y muchas veces estamos en esa situación, cuando ya no tenemos ninguna posibilidad. Este hombre se había muerto su hija y no tenía ninguna posibilidad de que ella pudiera volver a la vida. Muchas veces nos encontramos en esa situación, que no hay posibilidades para lo que nosotros tenemos que enfrentar. Ya no las tenemos. Nos sentimos que no podemos hacer nada. Sin embargo, llega Jesús y le dice: no te preocupes, yo te acompaño a tu casa. Y Jesús volvió con este hombre. Y cuando todos se burlaban de Jesús porque decía de que esa nena había muerto, que cómo podía ser de que venga y decir de que solamente estaba durmiendo, porque Jesús le dijo: ella duerme. Y todos se burlaban. Sin embargo, él entra en la habitación con el papá, con la mamá, y le dice: a ti te digo, levántate, y levanta a su hija y la vuelve a la vida. Es maravilloso saber de que Jesús, estando a nuestro lado, que cuando nosotros vamos a buscarle a Él y cuando nosotros ponemos a Jesús en la ecuación de nuestra vida, Él rompe todas las expectativas y todas aquellas cosas que para nosotros ya no había más posibilidad, Dios las hace real. Dios nos saca adelante. Dios quita ese problema de nuestra vida para darnos una solución que no esperábamos. Yo sé de que muchas veces en la vida llegan cosas terribles, ¿no? Y que muchas veces vamos a pasar dolores, tristezas y grandes amarguras. Pero estando el Señor a nuestro lado, estando Jesús a nuestro lado, las cosas cambian. Él nos puede abrazar, Él nos puede consolar y Él nos puede hacer de que salgamos adelante en esa situación que quizá no vemos salida. Que el Señor les bendiga
y que realmente podamos no olvidarnos de las cosas que Dios hizo en nuestras vidas y que cuando tengamos que enfrentar ese problema lo hagamos con Él. Que el Señor te bendiga.